Saludos cordiales, doctora y compañeros. El tema que vamos a exponer es comparación de sistemas jurídicos indígenas contemporáneos con otros sistemas indígenas. Somos el grupo 3, cuyos integrantes son la señorita Norma La Rosa Carpio, la señorita Elvia Michelle Franco, el compañero Benjamín Cornejo Vargas, el compañero Joel Armando Acosta, el compañero Aarón David Bodero Padilla y quien les habla, Olger Centurión. Yo les voy a exponer sobre comunidades que ejercen jurisdicción indígena en Ecuador. La Constitución Política del Ecuador, en su artículo 172, reconoce la jurisdicción indígena, que es ejercida por las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio o consuetudinario, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. En el Ecuador existen 14 nacionalidades indígenas que a su vez se subdividen en 18 pueblos indígenas. Cada uno de estos pueblos tienen su propia jurisdicción indígena que se rige por sus propias normas y procedimientos. Algunos de los pueblos que ejercen jurisdicción indígena en Ecuador son el pueblo Quichua o la nacionalidad Quichua, que son el pueblo indígena más numeroso del Ecuador y se encuentra distribuido en todo el territorio nacional. Su jurisdicción indígena se rige por el derecho consuetudinario quichua, que se basa en los principios del Amayuya, Amaquilla, Amashua, que esto traducido es no mentir, no ser flojo, no robar. El Ranti Ranti, que es la reciprocidad y la solidaridad. El Suma Causal, que es el buen vivir, que ahora fue asumido en la Constitución nuestra del 2008, ¿no? El pueblo Shuar, que son un pueblo indígena que habita en la Amazonía ecuatoriana. Su jurisdicción indígena se rige por el derecho consuetudinario Shuar, que se basa en los principios de la armonía con la naturaleza y la comunidad. Nos damos cuenta que todos estos han influenciado a al, a la Constitución, ya que como nosotros sabemos, nuestra Constitución le da derechos a la naturaleza. Entonces vemos la influencia que están teniendo estas formas jurídicas de estos pueblos indígenas en la Constitución nuestra. El pueblo Agua, que son un pueblo indígena que habita en, en la Amazonía también y se rige por principios de la autonomía y la autodeterminación. El pueblo Xáchila, que es el más conocido, que este pueblo habita en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Su jurisdicción indígena se rige por el derecho constitucionario que se basa en los principios de la espiritualidad y la sabiduría ancestral. A continuación, mi siguiente compañero. Gracias. Buenas con todos, compañeros, doctora. Voy a hablar sobre las resoluciones de la jurisdicción indígena en el marco de su competencia. Bueno, la jurisdicción indígena tiene la capacidad de resolver los conflictos que ocurren dentro de los territorios indígenas, siempre y cuando estos conflictos afecten principios fundamentales de su cosmovisión, como el Amayuya, Amaquilla, Amashua, el Ranti Ranti y el Sumacasuay. A continuación, algunos ejemplos de resoluciones y jurisdicciones indígenas en el marco de su competencia. La jurisdicción indígena es un sistema de justicia alternativo que tiene la capacidad de resolver conflictos civiles, penales y administrativos en los territorios indígenas. En el ámbito civil, la jurisdicción indígena puede resolver disputas sobre tierras, herencias, deudas o contratos. Por ejemplo, una comunidad quichua puede resolver un conflicto sobre tierras mediante un proceso de mediación entre las partes involucradas. En el ámbito penal,
La jurisdicción indígena puede resolver delitos de violencia intrafamiliar, robo o agresión. Por ejemplo, una comunidad shuar puede resolver el conflicto de violencia intrafamiliar mediante un proceso de conciliación entre las partes involucradas. Y en el ámbito administrativo, la jurisdicción indígena puede resolver infracciones a las normas de convivencia o al derecho constitucional. Por ejemplo, una comunidad agua puede resolver un conflicto sobre una infracción a las normas de casa mediante el proceso de sanción a la persona implicada o las personas infractoras. En sí, la jurisdicción indígena se basa en los principios de la cultura de la cosmovisión de los pueblos indígenas y tiene como objetivo la restauración de la armonía y la justicia dentro de las comunidades. Muchas gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas noches. Yo voy a hablar sobre la comparación del sistema jurídico indígena contemporáneo del Ecuador con otros sistemas indígenas del Cono Sur. Los sistemas jurídicos indígenas contemporáneos del Ecuador y del Cono Sur comparten algunas similitudes, pero también presentan algunas diferencias importantes. Sus similitudes son base cultural y cosmovisional. Todos los sistemas jurídicos indígenas se basan en la cultura y en la cosmovisión de los pueblos indígenas. Estos sistemas se caracterizan por su enfoque holístico que considera a la persona como parte de un todo en relación con la naturaleza, la comunidad y los ancestros. Su objetivo es, todos los sistemas jurídicos indígenas tienen como objetivo la restauración de la armonía y la justicia dentro de las comunidades. La participación comunitaria, todos los sistemas jurídicos indígenas se basan en la participación comunitaria. Las decisiones son tomadas por consenso o por la mayoría de las participaciones de todos los miembros de la comunidad. La diferenciación. La competencia de los sistemas jurídicos indígenas varían de un país a otro. Los procedimientos de los sistemas jurídicos indígenas también varían de un país a otro. En general, estos sistemas se caracterizan por su informalidad, su flexibilidad y su enfoque en la restauración de la armonía. Sin embargo, en algunos países los sistemas jurídicos indígenas han incorporado elementos del derecho occidental como la codificación o la formalización de los procedimientos. Sus recursos son los recursos disponibles para el sistema jurídico indígenas, también varían de un país a otro. En el Ecuador, los sistemas jurídicos indígenas también tienen acceso a los recursos del Estado como la policía, la fiscalía, los tribunales. En otros países, los sistemas jurídicos indígenas tienen una autonomía mayor y deben resolver los conflictos con sus propios recursos. Gracias. Mi siguiente compañero. Buenas noches, abogados y compañeros. Tema de exposición son ejemplos del sistema jurídico indígena del Cono Sur. El sistema jurídico del Cono Sur se caracteriza por ser de tradición continental, es decir, que está basado en el derecho romano. Los países del Cono Sur comparten una serie de similitudes en su sistema jurídico, como la división de poderes, la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Los países que comparten o que pertenecen al sistema jurídico del Cono Sur son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. En general, los sistemas jurídicos del Cono Sur se basan en la codificación, que es decir, la recopilación de las normas jurídicas en código. Los códigos más importantes son el Código Civil, el Código Penal y el Código de Proceso Civil. Estos países también comparten una serie de instituciones jurídicas comunes, como son la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Los países del Cono Sur han cooperado también en el desarrollo de leyes y políticas comunes en áreas como el derecho penal, el derecho civil y el derecho comercial. Gracias. Buenas noches, doctoras y compañeros. Reciben fraternal saludo de paz y bien de parte de quienes hablan, Norma La Rosa Carpio.
Yo les voy a hablar sobre un punto muy importante como lo es relacionar los presupuestos técnicos recabados para la investigación con los derechos humanos. Para hablar sobre este punto tengo tres literales muy importantes como lo es la autodeterminación, que es el derecho de los pueblos a determinar libremente su condición política, económica, social y cultural. El Estado de Derecho es un sistema político en el que el poder está limitado por la ley y se ejerce con sujeción a la misma. La democracia es un sistema político en el que la soberanía reside en el pueblo y se ejerce a través de los representantes elegidos. La justicia social es quien distribuye de manera equitativa los recursos y oportunidades entre los miembros de una sociedad. Estos presupuestos para mí tienen mucha importancia ya que están interrelacionados y se refuerzan mutuamente. La autodeterminación es un requisito previo para el ejercicio de los derechos humanos, ya que los pueblos deben tener capacidad de determinar sus propias prioridades y tomar sus propias decisiones. En el caso concreto de la investigación de los derechos humanos, estos presupuestos técnicos son esenciales para garantizar la calidad y la objetividad de la investigación, ya que la investigación debe ser independiente y objetiva y debe respetar los derechos humanos de todos los participantes. A continuación, mi siguiente compañero, muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Yo voy a hablar sobre los ejemplos concretos de cómo los presupuestos técnicos recabados para la investigación pueden relacionarse con los derechos humanos. Dentro de este tema podemos decir que la competencia que le es otorgada a los pueblos indígenas están establecidos y encaminados dentro de los derechos humanos. Por lo tanto, esta autoridad autónoma que tienen los pueblos indígenas no les permite transgredir los derechos constitucionales de las personas que habiten dentro de sus comunas, como fueran las mismas, es decir, que a más de sancionarlo, como ya es costumbre de ellos, a ortigazos, no pueden utilizar otro tipo de ley o castigo que vaya en contra de la Constitución y peor de los derechos humanos. También podemos decir que la relación de los derechos de las mujeres indígenas que con la inserción de los pueblos indígenas en la Constitución del 2008 queda claro que la mujer llega a tener derechos que antes no los tenía con la ley indígena. Por esa razón, hoy por hoy, la mujer indígena también se prepara para robustecer sus costumbres ancestrales y llevarlas bajo el amparo de una modernización cultural sin perder sus costumbres ni sus culturas. Además de eso, el acceso a la justicia por parte del sistema jurídico indígena, podríamos manifestar que gracias a esta cooperación de integración de los pueblos indígenas para con la sociedad, hemos podido resolver muchos problemas de diversas culturas, como lo es la diversidad de culturas orientales con los problemas petroleros y explotación de minas de oro, sean estas legal o ilegal. Por lo tanto, podemos resaltar que gracias a este sistema jurídico indígena hemos ido también incursionando y conociendo sus culturas sin mayores inconvenientes. Por último, para concluir sobre este tema tratado, podemos decir que además de ser un presupuesto técnico, los logros alcanzados por el sistema jurídico indígena han sido indescriptibles, tanto en Ecuador como en el Cono Sur, por su desarrollo tan acelerado, lo que nos han conllevado a conocer más a estos pueblos y sobre todo lo más elemental es que hemos aprendido a vivir en comunidad y con el debido respeto a las comunidades y costumbres constitucionarias de cada una de estas civilizaciones, a más de respetar los derechos humanos y constitucionales de ambas partes. Doctora, compañeros, esta es la intervención del grupo 3. Muchísimas gracias. Buenas noches.